Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo viste el informe Draghi? ¿Cómo lo resumes y sobre todo qué es lo que presenta y por dónde nos puede llevar? Bueno, pues las verdades del banquero, puñetazo en la mesa del expresidente del Banco Central Europeo y también ex primer ministro italiano, Mario Draghi. Una advertencia clara sobre el negativo, erróneo y equivocado rumbo que ha emprendido la Unión Europea desde hace años. Lo que viene a señalar el informe Draghi es que la economía europea está absolutamente estancada y está perdiendo posiciones de forma muy sustancial con respecto a las dos otras grandes potencias económicas mundiales, como es el caso de Estados Unidos y como es el caso de China. Hace ya mucho tiempo que, por desgracia, Europa perdió el brillo y lo que viene a señalar Draghi es que es necesario recuperar el crecimiento económico de forma sustancial, especialmente en materia de innovación. Hay que recordar, estamos en medio de la tercera, cuarta gran revolución industrial en materia de tecnología, ahora con el auge y el surgimiento y desarrollo de la inteligencia artificial, y Europa no pinta nada en este nuevo contexto y en esta nueva revolución industrial. En su día, en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, en los albores del capitalismo, fue Europa la gran protagonista de la revolución industrial, pero ahora mismo está absolutamente a la cola y totalmente superada por otras muchas potencias, especialmente por Estados Unidos y por China. Luego, el problema de la energía. Tenemos una energía muchísimo más cara que la energía, por ejemplo, que consumen los norteamericanos como consecuencia de esta fiebre verde que le ha dado a los burócratas europeos por imponer a todo el continente bajo la excusa de evitar una especie de cataclismo, apocalipsis climático que en ningún caso se va a producir. Y por otro, el tema de la dependencia de terceros países, también en materia de energía y en materia de recursos naturales. El diagnóstico de Mario Draghi es acertado. Europa, la economía europea, padece un grave problema de competitividad. No somos competitivos, no tenemos grandes empresas, no estamos liderando ni innovando en materia económica y eso nos condena a un crecimiento lento y a un crecimiento bajo en comparación con otras grandes potencias. Y esta es la clave, José Antonio, si no se crece, difícilmente se puede mantener ni siquiera el elefantiásico estado del bienestar que existe en muchas naciones europeas. El diagnóstico de Draghi es correcto, las soluciones, algunas son correctas y otras no tanto. Ahí hay dos problemas fundamentales. Uno, 800.000 millones, ¿no? ¿Quién paga la fiesta? 800.000 millones y cómo. Ya Alemania ha dicho que no, pero y sobre todo el otro punto fundamental junto a los 800.000 millones. ¿Quién va a gestionar los 800.000 millones? Es decir, le vamos a dar a España, que no sabemos, según el Parlamento Europeo, ¿dónde están los 40.000 millones primeros? Que el Parlamento Europeo lo ha dicho, no sabe dónde está el dinero. El informe Draghi, vale, el diagnóstico es correcto. Europa tiene un problema de competitividad, no estamos creciendo lo suficiente. Fíjate, un dato que aporta el informe es que prácticamente la economía europea no ha logrado recuperar el nivel de riqueza que tenía antes de la crisis financiera del año 2008 y la brecha con respecto al PIB norteamericano se ha agrandado de forma muy sustancial, pasando del 15%, la diferencia entre el PIB norteamericano y el PIB europeo, del 15 al 30%. Bueno, ¿esto a qué se debe? Fundamentalmente a la reducida productividad de la economía europea, a unos costes energéticos mucho más altos que, como digo, China o Estados Unidos. Y también a la falta de impulso empresarial. Un dato que me parece muy significativo, por ejemplo, que también recoge este informe, es que ninguna empresa de la Unión Europea con una capitalización de mercado superior a los 100.000 millones de euros ha sido creada desde cero en los últimos, atención, 50 años. Es decir, en los últimos 50 años, la economía europea no ha sido capaz de crear ninguna gran compañía de cero. Sin embargo, en estos últimos 50 años, la economía norteamericana, por poner solo un ejemplo, las 6 empresas estadounidenses con una valoración superior de mercado a 1 billón con B de euros han sido creadas durante estos últimos 50 años. 6 grandes compañías, gigantes tecnológicos norteamericanos creados
creadas de cero frente a cero de Europa. Bien, ¿cuál es la solución que aporta Draghi? ¿Cuál ha sido el gran titular del informe Draghi? Más dinero público. ¿Cuál es la solución? El diagnóstico, como comentábamos, es acertado, pero la solución no es la correcta. Esto no consiste en invertir muchísimos más millones de euros desde los diferentes estados y aún menos crear una especie de tesoro europeo para emitir deuda conjunta, los famosos eurobonos, que es ya un invento y un proyecto que ya tiene mucho tiempo por parte de los eurócratas para crear ese gran superestado europeo, porque un Estado hay tres pilares básicos, José Antonio. Fundamentalmente la emisión de moneda, eso ya lo tiene Europa con el euro, la emisión de deuda pública, cosa que no tiene completada. Es cierto que han empezado a emitir bonos, pero no de forma sistemática. No hay un tesoro común. Y luego la recaudación de impuestos. Esos son los tres pilares básicos de cualquier Estado moderno. Y lo que pretenden los eurócratas es crear un gran superestado para imponerse sobre los estados nacionales. Yo creo que eso es el gran error. El gran éxito de Europa es el mercado común. Es el capitalismo, el eliminar las barreras entre países para poder comerciar libremente. Los principios básicos de la unión económica, la libre circulación de personas, de bienes y de capitales. Y no crear un superestado mastodóntico controlado por eurócratas que no tienen ni pajolera idea de lo que hacen, tal y como han demostrado con todo el tema de la Agenda Verde o el apoyo a la Agenda 2030 o la planificación regulatoria a todos los niveles, sino en dejar comerciar a los países y a los pueblos libremente. Pues bien, para mí es el gran problema del informe Draghi. Draghi lo que viene a decir es, vale, estos son los problemas y las soluciones: más inversión pública, 800.000 millones de euros más al año, equivalente al 5% del PIB europeo. Y yo me pregunto, ¿y entonces eso qué es? Eso es Next Generation. Esos son los fondos europeos que se llevan malgastando de forma absolutamente vergonzosa desde el año 2020, desde el inicio de la pandemia. Se han despilfarrado cientos de miles de millones de euros para, en teoría, digitalizar, innovar y hacer más sostenible la economía europea. ¿Cuál ha sido el resultado? Desastroso. Y el problema es que les vamos a poner en las mismas manos 800.000 millones. Pero son las mismas manos, es que son los mismos, es que no han cambiado, es que no hay ni uno que sea distinto. Entiéndeme, de lo que mandan, se lo vamos a poner a ellos. Entonces, y sobre todo, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde está todo el trabajo? ¿De dónde ha llegado el dinero? Es que vamos a volver a despilfarrar 800.000 millones. Y punto número 2, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano. Es decir, ellos no han sabido poner en marcha los fondos de Next Generation que estás comentando, no han sabido poner toda la salida del COVID, todo el dinero, la ingente cantidad de dinero que había, y le damos una segunda oportunidad a los mismos. Oiga, como no han sabido a la primera, 800.000 millones. ¿Y quién lo paga? Ellos no. Ellos no. Lo pagamos todos los europeos, efectivamente. Ese dinero no sale no cae de los árboles, ni es el maná prometido, se puede crear de la nada. Eso es dinero que sale del bolsillo de todos los europeos. Por lo tanto, la gran solución, una de las principales recetas que aporta Draghi, que es el de la inversión pública, si Estados Unidos y China son grandes, no es precisamente por la inversión pública, es en el caso estadounidense, es por su enorme y potente estructura empresarial, por tener unos incentivos correctos a la hora de facilitar y atraer inversiones. ¿Por qué los startuperos se van a buscar financiación a Estados Unidos, a Silicon Valley? ¿Por qué las grandes tecnológicas nacen en Estados Unidos y no nacen en Europa? ¿Será por algo que se llama regulación? ¿Será por algo que se llama la existencia de trabas absolutamente innecesarias y limitadoras del emprendimiento y de la innovación en Europa? El problema de Europa es la regulación. El problema de Europa es la diarrea legislativa. El problema de Europa es la planificación económica y energética. La planificación económica, el hecho de que un eurócrata, un político, cuya inmensa mayoría no tienen ni idea de lo que hablan. Pero Manuel, también el problema es que sale una ministra de Trabajo, por ejemplo aquí en España, en la Feria del Libro, y dice que ella está para que la gente trabaje menos. Entonces, es que le estamos diciendo a la gente que no tiene que trabajar, pero a la vez tenemos que crecer. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Si lo que quieres es, venga, ahora recortamos 1 hora y media, el otro ahora semana de 38, el otro... Si hasta el mensaje que le estamos transmitiendo a la ciudadanía es, ¿para qué vas a emprender y estar 24 sobre 24 horas trabajando? No te esfuerces.
El mensaje final que le está llegando al ciudadano es: vive del Estado. Y además el Estado va a intentar que trabajes cuanto menos mejor. Entonces, ¿cómo queremos sacarlo adelante? Es decir, no es solo el dinero, Manuel, entiendo yo, ¿eh? Es que el mensaje de nuestros políticos es que no tenemos que esforzarnos, que ellos están ahí para que trabajemos menos. No, están allí para que ganen más trabajando a nuestra costa. Pero es que nos hemos comido todo el mensaje, Manuel. Es una cuestión, desde luego, regulatoria y administrativa de carácter legislativo, y también es una cuestión cultural, efectivamente, como bien estás comentando. ¿Qué es el producto estrella que exporta Europa, que exporta la Unión Europea? No son microchips, ya ahora ni siquiera son vehículos, cuando éramos una gran potencia en la construcción automovilística, no es tecnología, ni plataformas, ni redes sociales, ni... ¿Qué exporta Europa fundamentalmente? ¿Cuál es su producto estrella? Regulación, legislación. Es que la Unión Europea lo que exporta fundamentalmente es eso. Son normas absurdas. Y luego, como bien comentas, José Antonio, hay una cuestión cultural. Es decir, no solo es una cuestión legislativa, sino que también hay una cuestión tremendamente cultural, especialmente en algunos estados europeos. Esto también hay que recordarlo. No todos los países dentro de la Unión Europea son iguales. Y no por casualidad, los países del este, por ejemplo, los países del este de Europa, como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, etcétera, han crecido de forma brutal en los últimos años, pero no abrazando el estatismo ni el colectivismo, sino abrazando el libre mercado, la libertad económica, los impuestos bajos, la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito. Esa es la receta para el éxito. Pues bien, yo en el informe de Draghi, si bien es cierto que reconoce que la Comisión Europea se ha pasado de frenada a la hora de intentar alcanzar los objetivos de sostenibilidad, encareciendo el coste de la energía, especialmente procedente de las fuentes de origen fósil, y recomienda reconducir un poco la situación en ese sentido. Y al igual que reconoce que la regulación es excesiva y que, por lo tanto, dificulta enormemente la innovación y que hay que reducir algo esa regulación, se queda muy corto. El informe de Draghi en algunas cosas se equivoca claramente, como es el caso de la inversión pública. Esto no es cuestión de invertir más dinero público en cuestiones o en acciones o en alcanzar objetivos que son determinados por los de arriba, por las élites europeas, sino en facilitar la inversión privada. En algunas cosas se equivoca de plano, como en este caso, y luego en otras se queda muy corto. Europa necesita energía barata. ¿Por qué la energía en Europa es el doble de cara que en Estados Unidos? Porque nosotros hemos decidido que no vamos a explotar nuestros recursos de gas, ni de petróleo, ni vamos a aplicar nuevas tecnologías para abaratar la energía, como ha sucedido en el caso de Estados Unidos, como con el fracking, por ejemplo. O hemos dado, algunos países, especialmente España, hemos dado la espalda a una de las energías más baratas, más limpias y más eficientes, como es la energía nuclear. Ese es el gran problema de Europa, y ahí Draghi se queda corto. Y se queda corto también a la hora, ya no es cuestión de reducir o moderar la regulación, hay que eliminar regulación, hay que facilitar el emprendimiento, facilitar la inversión y facilitar el crecimiento. Por lo tanto, el informe de Draghi es un toque de atención importante, es una advertencia clara, el diagnóstico es correcto, pero las soluciones, desde mi punto de vista, son o equivocadas o se quedan enormemente cortas. Otro de los temas clave que coincidió con el informe de Draghi es lo que comentó Meloni y lo que comentó Italia, ¿no? De intentar plantearle ya a Europa de una manera muy clara la suspensión de la prohibición de venta de coches de gasolina. Es decir, esto es una broma. Es decir, es una broma. Es decir, le estás haciendo a la gente comprarse coches eléctricos y comprarse coches eléctricos y comprarse coches eléctricos, le dices que no va a haber motores de combustión, y una parte de la ciudadanía, Manuel, seguro que estaba pensando cuando estaba en el proceso de compra: y aún vendrán y permitirán los coches de combustión. Pues ya los tenemos aquí. Italia diciendo: oiga, ¿por qué no suspendemos la prohibición? Es que nos ha pasado con la energía nuclear, Manuel. Nos ha pasado con el gas, en el que no eran verdes. Y hace 3 semanas salió von der Leyen diciendo: Europa tiene que ser más nuclear. Oiga, nos pueden dejar de tomar el pelo ya. Y ahora llega Italia y dice lo lógico, oiga, ¿por qué no suspendemos la prohibición de vender coches de gasolina? A lo que hay que añadir, que dijo Italia: o iremos al colapso. Lo que dice Italia es: o lo hacemos o vamos al colapso. A los mismos a los que les vamos a poner 800.000 millones en las manos, no figura. Pero
ese cambio de opinión, Manuel, ¿cómo lo puede entender también el ciudadano? Que es que, entiende, me están tomando el pelo todo el día. Totalmente. Lo que es, o sea, los europeos están absolutamente desorientados, desconcertados y muchos de ellos, con toda la razón del mundo, totalmente, absolutamente indignados por, bueno, pues por esta panda de tuercebotas que en primer lugar favorecen el diésel, luego encarecen el diésel y te dicen que no compres diésel porque no te vamos a dejar conducir por las ciudades, luego intentando imponer el coche eléctrico de todas las formas posibles hasta el punto de implantar la barbaridad, la sinrazón, la absoluta estupidez de prohibir la venta de coches de combustión, de vehículos de combustión a partir del año 2035 y ahora dan marcha atrás. Bueno, efectivamente, como bien estabas comentando, José Antonio, esto mismo sucedió con el tema energético. Lo que antes no era verde, lo que antes era veneno, que son la energía de origen fósil, como el petróleo, como el gas, incluso la energía nuclear, que eran absolutamente vilipendiadas por las autoridades europeas. Luego, en medio de la crisis energética, no provocada por la guerra de Ucrania, cuidado, que la guerra de Ucrania agravó la situación, sino provocada por la errónea, la nefasta política energética realizada por la Unión Europea y también por el contexto inflacionario que desató la crisis de la pandemia en el año 2020, con gasto público desaforado, deuda pública desaforada y déficit masivo, pues entonces corrigen. Dicen, no, lo que antes no se quería incentivar, como es el gas natural o como es la energía nuclear, ahora sí, ahora ya es verde y es limpio, porque claro, se dispara el precio de la luz y la gente se enfada y lógicamente esto nos puede costar votos. Bueno, pues lo mismo sucede con el sector de la automoción. A los eurócratas les ha metido en la cabeza que ellos tienen que ser los grandes salvadores del planeta, los grandes salvadores del clima e intentar reducir el calentamiento global. Para empezar, eso, y hay muchos científicos que lo dicen, es imposible. Seamos claros. Realmente va a ser muy complicado lograrlo. Y en caso de que se lograse, que hay muchas dudas al respecto, el coste sería de tal magnitud que sería a costa de empobrecernos absolutamente. Es decir, el resultado de frenar el calentamiento global apostando por una economía descarbonizada mataría mucho más, costaría tanto dinero y supondría tal nivel de empobrecimiento que sería mucho más costosa la teórica solución que el hipotético problema, el hipotético apocalipsis que venden algunos. Eso para empezar. Por lo tanto, ya partimos de un argumento erróneo. Pero claro, es que luego encima te estás cargando una industria clave dentro de la economía europea. Nosotros éramos una de las grandes potencias en materia de automoción, con grandes marcas a nivel internacional. Y de repente a la Unión Europea se le pasa por la cabeza, se le ocurre que no, que hay que acabar con los coches de combustión. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, que ya no se pueden construir coches de combustión y que hay que ir a por coches eléctricos. ¿Cuál ha sido la respuesta del mercado? Los ciudadanos no quieren coches eléctricos. En primer lugar, porque son enormemente caros. En segundo lugar, porque no tienen la autonomía suficiente. La gente sigue apostando por coches híbridos o por coches de combustible, de gasolina o de diésel, porque les permite una mayor autonomía. El mercado no responde, no está respondiendo, y los últimos datos lo demuestran, a ese intento por tratar de imponer los coches eléctricos. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer problema. Y en segundo lugar, resulta que como la cuestión no funciona y hay otros productores que son más eficientes, como especialmente los chinos y los norteamericanos, que están produciendo coches eléctricos de más calidad, con mayor autonomía, a menor precio, la solución que aplica la Unión Europea es, bueno, pues entonces vamos a ponerle aranceles a los coches eléctricos que vienen de fuera. Pero ¿no queríais coches eléctricos? ¿Por qué nos impedís comprar coches eléctricos más baratos procedentes de terceros países? Para, en teoría, proteger a la industria europea. Esto da una sin razón. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que son los eurócratas los que están intentando imponer a la ciudadanía, a través de estas directrices absurdas a los fabricantes de coches, lo que tenemos que consumir, cuando no queremos consumir eso. Por lo tanto, esto es un problema de primer orden.
Y la primera ministra de Italia, la señora Meloni, tiene toda la razón del mundo en levantar la voz y decir: hasta aquí hemos llegado, dejemos de pegarnos tiros en el pie. Hay que eliminar esa prohibición absurda de no vender coches de combustión a partir del año 2035. Que los fabricantes produzcan, como venían produciendo, con criterios de eficiencia para intentar satisfacer el interés y las necesidades de los consumidores europeos. Éramos punteros en materia automovilística y por decisiones políticas nos estamos convirtiendo, bueno, pues en unos parias internacionales en este sector, por desgracia. A partir de ahí, otro de los puntos fundamentales del día está en la visita de China, de Pedro Sánchez, en el que está intentando vender, que busca intermediar, pero lo que tiene es una situación muy complicada con el sector agroalimentario y en concreto con el cerdo, con el porcino. Entonces, ¿cuál es la posición de Sánchez? ¿Qué es lo que se está viviendo? Y sobre todo, ¿cuál es el trasfondo de la visita de Sánchez a Xi Jinping, a China? Bueno, claro, efectivamente lo que busca Sánchez es que esta guerra comercial en la que estamos inmersos a tres bandas, Estados Unidos, Europa y China, no afecte a un sector tan importante como es el sector porcino español. Hay que recordar que buena parte de las... Bueno, aquí la balanza comercial entre China y España está absolutamente desequilibrada. Nosotros compramos mucho más a los chinos de lo que les vendemos, pero lo principal que les vendemos a los chinos fundamentalmente es comida, es sector primario puro y duro, agricultura y especialmente ganadería. Y dentro del sector ganadero, el sector porcino es el más importante. Es uno de los productos estrella de las exportaciones españolas al mercado chino. Bien, ¿cuál ha sido el problema? ¿Qué es lo que ha levantado, por así decirlo, lo que ha activado todas las alertas y las luces rojas? Pues básicamente que en medio de esta guerra comercial, debido una vez más a las erróneas políticas arancelarias de Europa, intentando encarecer los productos, algunos de los productos que vienen de China, como por ejemplo coches eléctricos, para, de forma errónea, insisto, proteger a la industria automovilística europea, pues China toma represalias y dice: hombre, si tú me pones aranceles a lo que yo te vendo a ti, yo te pongo aranceles a lo que tú me vendes a mí. Es la guerra comercial de toda la vida en donde nadie gana, todo el mundo pierde. Las medidas proteccionistas, las medidas arancelarias siempre acaban mal, siempre acaban mal. Pues bien, lo que hace China es, vamos a ver cuáles son algunos de los productos principales que importamos de la Unión Europea y vamos a estudiar la imposición de aranceles. Esto afecta directamente a la economía española y esto afecta directamente a un sector tan importante como el sector porcino en España, porque vendemos muchísimos productos de estas características al mercado chino. Y lo que ha hecho Sánchez es intentar intermediar con esta visita entre Xi Jinping, el régimen chino, y la Unión Europea, la señora von der Leyen, para intentar suavizar las cosas y que al menos no afecte de forma muy dramática al sector porcino. ¿Lo va a conseguir? Yo tengo mis serias dudas al respecto, sinceramente. Creo que si bien es posible que China está abierta a negociar estas posibles sanciones, esas posibles políticas arancelarias, lo cierto es que la pelota está en el tejado fundamentalmente de Bruselas. Y si Bruselas insiste en aplicar medidas arancelarias y proteccionistas frente a la economía china, no tengamos ninguna duda. China tomará represalias, adoptará medidas semejantes y de una u otra forma nos va a afectar. Un punto más, Manuel, y ya te dejo. Alrededor del informe de FDA sobre el cupo catalán, se podía decir más alto, pero no más claro. Bueno, esto sí que va a afectar a las finanzas públicas de todos los españoles en mayor o menor medida. Lo que viene a señalar FDA es que en caso de que Cataluña consiga ese tercer fuero y finalmente se aplique una especie de cupo similar al de País Vasco y Navarra, eso va a costar dinero y ese dinero va a tener que salir del bolsillo de los españoles, del resto de españoles, quitando vascos, navarros y catalanes que estarían al margen, fuera del régimen común. El resto de españoles se tendrían que rascar el bolsillo y pues nos veríamos condenados a una fuerte subida de impuestos o bien a recortes de gasto
en servicios públicos esenciales como sanidad, educación, justicia o servicios sociales, que son precisamente las competencias que tienen transferidas las comunidades autónomas. Lo que viene a señalar FEDEA es que en caso, y esto es una estimación inicial, de que Cataluña consiga ese concierto, pues aproximadamente el resto de comunidades autónomas dejarán de gestionar cerca de 13.000 millones de euros. Bien, ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque esos 13.000 millones de euros, hasta ahora, son 13.000 millones de euros que irían destinados a la educación y a la sanidad de Castilla-La Mancha, o de Aragón, o de Andalucía, o de Extremadura, o de Comunidad Valenciana, o de Galicia, incluso de Asturias. Es decir, aquí hay un problema claro. Esto de negociar bilateralmente regímenes financieros específicos para unas comunidades sí, porque a mí me interesa políticamente, y para otras no, va a suponer ya no un sudoku, como decía el exministro Solbes en su día al referirse a la financiación autonómica, sino un puzzle donde faltan piezas. Es decir, que sería de imposible resolución. Y por lo tanto, no solo supondría un quebranto para la igualdad ante la ley de los españoles y la igualdad ante la ley para las comunidades autónomas, porque se jugarían con diferentes reglas en función de quién sea la comunidad autónoma en cuestión, sino que además supondría un fuerte desequilibrio en las cuentas autonómicas que de una u otra forma habría que cubrir. Y al final, José Antonio, el dinero siempre sale del mismo sitio, que es del bolsillo de los españoles. Así que a la hora de afrontar el tema de la financiación autonómica, o Partido Popular y Partido Socialista se ponen a negociar a nivel nacional para diseñar un nuevo modelo que puede ser más o menos federal, con más o menos descentralización o con más o menos corresponsabilidad fiscal, pero en todo caso acordado, o el modelo se negocia entre todas las comunidades autónomas. Pero esto de negociar de forma bilateral puede ser ciertamente no solo complicado, sino que tremendamente perjudicial para el resto de españoles, porque al final nos condenaría a una subida de impuestos muy sustancial, especialmente, hay que recordarlo, a la Comunidad de Madrid, que sería prácticamente la única comunidad que quedaría aportando dinero al resto de la caja común. Estamos hablando ya no solo de reimplantar el impuesto de patrimonio, cosa que ya ha hecho Pedro Sánchez, sino de acabar con las bonificaciones sociales al impuesto de sucesiones, a las herencias, que afecta a todos los españoles en mayor o menor medida, acabar con las bonificaciones al impuesto de donaciones, aumentar el impuesto sobre la renta, una vez más, tanto sobre las rentas del trabajo como sobre las rentas del capital. Mucha atención a esto, que ya tenemos una fiscalidad sobre el ahorro y sobre las inversiones muy importante, y el Gobierno pretende aumentarlo todavía más, aumentar el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo cual encarecería todavía más la venta de pisos. Es decir, estamos hablando de un paquete fiscal de primer orden que se impondría, se aplicaría como consecuencia de este concierto económico concedido a Cataluña. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Manuel Llamas. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, José Antonio. Fuerte abrazo. Hasta luego. Un fuerte